A retomar un poquito así brevemente de lo que empezamos a hacer el día de ayer. Ya ven que ayer platicamos del uso de la herramienta Excelium, que es nuestro simulador, el que se utiliza aquí en Cadence. Entonces, bueno, pues recuerden que nosotros para hacer la simulación partimos de nuestro diseño que estará codificado en lenguaje Verilog. Entonces ayer pusimos el ejemplo de este pequeño contador, ¿no? Es el ejemplo que vamos a seguir también el día de hoy. Entonces, bueno, el Excelium, recuerden, va a tomar básicamente dos archivos. Un archivo en donde está, digamos, la descripción de nuestro circuito y un segundo archivo en donde está, digamos, el banco de pruebas o test bench, ¿sí? Que es la forma de que le estamos aplicando, le vamos a aplicar estímulos a nuestro circuito para que el simulador obtenga las respuestas o salidas y ver si se comporta como nosotros estamos esperando. Entonces, el Excelium lo que hace es compilar ambos archivos, ¿sí? Y pues nos muestra los resultados de la simulación lógica, ¿sí? Entonces, es el primer paso en esta ruta para ir desde una descripción de un circuito en lenguaje Verilog hasta llegar a mandar a fabricar a nuestro chip, ¿sí? Una vez que nosotros ya simulamos nuestro circuito y ya estamos de acuerdo con los resultados de simulación, lo que sigue es utilizar, no sé si recuerden que comentamos que existe una herramienta llamada Genus. Genus es la herramienta de Cadence que va a tomar nuestro archivo Verilog donde está descrito nuestro circuito y va a generar el proceso de síntesis, es decir, ese archivo, esa descripción la va a trasladar a un equivalente de compuertas lógicas y algo similar a lo que sucede en FPGAs, ese equivalente de compuertas lógicas se va a mapear a celdas de la tecnología a la cual nosotros queremos mandar fabricar. Ese es, digamos así, a grosso modo, el trabajo que va a hacer la herramienta de Genus. Bien. ¿Cómo se trabaja con la herramienta de Genus? Bueno, ayer comentábamos que estas herramientas, bueno, se pueden manipular o manejar utilizando los iconos, las opciones de los menús, pero normalmente todas esas acciones se traducen a un comando llamado, bueno, del tipo TCL. Entonces ya es como un estándar de comandos que se manejan entre varias herramientas EDA. Entonces, si vamos a hacer el proceso de síntesis, lo primero que hay que hacer bajo Genus es indicar las rutas o los paths en donde se encuentran las bibliotecas que vamos a utilizar y los archivos de diseño. Entonces, si recuerdan un poco lo que comentamos ayer, bajo Genus tenemos que utilizar bibliotecas llamadas Liberty. Son archivos de extensión .lib que, entre otras cosas, estas bibliotecas contienen información así, digamos, bueno, tienen mucha información, pero principalmente están relacionadas con el área que ocupa la celda, el consumo que tiene esa celda y también tiene información de timing. Tiene muchas informaciones adicionales. Se manejan capacitancias de salida, bueno, capacitancias en la celda, etcétera, etcétera. De hecho, ahorita vamos a abrir el archivo para que veamos un poco más o menos qué es lo que tiene, pero digamos que las tres cosas principales que contiene es descripción del área que ocupa la celda, del timing, propagación, retardos de propagación en la celda y consumo. Normalmente está caracterizado el consumo por fuga, el consumo estático, y también se dan algunos parámetros para que después se calcule el consumo ya en operación a la frecuencia seleccionada. Entonces, bueno, lo primero que tenemos que hacer, como dijimos, es indicar con un comando llamado setDB, que es exactamente como poner la base de datos. Vamos a empezar a colocar información en la base de datos para hacer nuestro diseño. Entonces ponemos las rutas donde están los archivos Liberty, con las definiciones que acabo de comentar, y donde están los archivos con la descripción de nuestro diseño. ¿Vale? Bien. Una vez que se indican
los paths, dónde se encuentran ubicados, el siguiente paso es cargar esos archivos. Entonces se cargan tanto las bibliotecas con un comando que es readlibs, se cargan los archivos .lib, y con readhdl cargamos los archivos que contengan a nuestro diseño. Bien. Una vez que cargamos a los archivos que tienen a nuestro diseño, lo que sigue es un proceso que se conoce como elaboración. La tarea principal de la elaboración es establecer la jerarquía de nuestro diseño. En este caso va a ser algo muy simple porque nuestro diseño es un solo módulo que tiene un contadorcito. Pero si nuestro diseño fuera algo más complejo, que estuviera formado de varios módulos, ¿sí?, el Elaborate va a ubicar cuál es el módulo principal o de mayor jerarquía y va a construir, digamos, el árbol de dependencias. Eso es la elaboración. Crear, digamos, la estructura que va a tener nuestro diseño. Básicamente, esa es la función. ¿Por qué se hace este paso de Elaborate? Porque, bueno, a diferencia de lo que hicimos en Quartus, donde para saber cuál era el módulo principal, ¿cuál era la forma de saberlo? Que tuviera el mismo nombre que el proyecto. Esa es, digamos, la regla básica en Quartus. Pero aquí no. Aquí nosotros vamos a indicar que nuestro archivo o nuestro diseño está formado de varios archivos y el software hace un análisis para determinar cuál es el de mayor jerarquía y establecer las conexiones entre todos los módulos que forman al proyecto. Algo que puede parecer más o menos obvio es que para identificar el módulo principal, identifica cuál es el módulo que no es instanciado por ninguno de los otros. Ese es, digamos, es el módulo principal, aunque existen por ahí algunos casos muy particulares. Pueden haber, por ejemplo, dos. Es decir, por ejemplo, en un circuito yo puedo tener, digamos, dos áreas como independientes, que manejen dos cosas independientes. Entonces yo tendría, si no tengo el cuidado, puedo tener dos módulos que no están instanciados por ningún otro. Entonces realmente ahí lo que se recomienda es hacer un módulo que instancie a esos otros dos módulos para evitar esos problemas. Pero son de las cosas que se hacen en la parte de elaboración. Pues aquí vamos a dar simplemente que elabore en forma automática. Tenemos un solo módulo, no va a haber ningún problema de ningún conflicto. Y el paso siguiente será solicitar que se lean restricciones del diseño. Para eso aquí se va a leer un archivo de extensión .sdc. Los archivos SDC son un estándar de Synopsys, es Synopsys Design Constraint File. Y uno de los usos principales es para indicar el timing que va a tener nuestro diseño. Algo así como lo que comentábamos en FPGAs, vean que son como que mundos paralelos. Hay cuestiones que son muy similares en ambos, ¿no? Claro que esto es un poco más, todo es más minucioso, ¿no? Porque es un proceso más delicado. Aquí igual, en el archivo de restricciones, los constraints, ahí es donde indicamos la frecuencia de operación que queremos para nuestro circuito. Y obviamente las herramientas que vengan después van a checar si se cumple o no con ese objetivo. Después de haber hecho el place and route, se hace un análisis de retardos de propagación, etc. Y se ve si el circuito va a poder operar a la frecuencia que nosotros indiquemos aquí. Y bueno, pues hay otras herramientas que ayudan a corregir en caso de que no se alcance la frecuencia de operación. Entonces realmente acá digamos que ya el trabajo es más elaborado porque ya se tienen herramientas muy específicas con una cantidad muy grande de opciones cada una de ellas para poder resolver, digamos, este trabajo. Bien, esta parte, bueno, aquí se leen las restricciones de tiempo y un poco, digamos que es parte del flujo más sencillo. Es simplemente nuestro diseño, vamos a generar, a sintetizar por un equivalente en celdas de la tecnología para fabricar. Pero existen variantes. Es por eso que, digamos, este es el flujo más simple.
Por eso dice ahí que es flujo de síntesis digital sin DFT. Sucede que cuando se van a mandar a fabricar los chips, se les puede agregar hardware adicional, características adicionales para que el circuito pueda ser probado una vez que se fabrica la oblea. Hay unas máquinas de puntas que inyectan vectores de prueba, hacen y reciben respuestas para ir, desde que están en la oblea, ir seleccionando, este sirve, este no sirve, este sirve, para ir clasificando cuáles funcionan y cuáles no. Entonces, para hacer eso, se agrega una técnica que se llama DFT, Design for Testing. Hay variantes, una muy común que es agregar multiplexores en cadena o en cascada, cadenas de multiplexores para poder inyectar vectores de prueba. Una vez que nosotros leímos las restricciones de tiempo, por si que vemos cuál es la frecuencia que queremos para que opere nuestro circuito, pasamos al siguiente punto. El siguiente punto es sintetizar el diseño. ¿Qué significa sintetizar? Que nuestro código en Verilog se va a trasladar a un equivalente de compuertas lógicas, un equivalente genérico de compuertas lógicas. Algo parecido también a lo que hacíamos a lo que se hace en FPGAs durante la síntesis. El Verilog se transforma a un equivalente de compuertas lógicas. Y si recuerdan, también existe un proceso posterior de mapeo. Ese equivalente de compuertas lógicas genéricas se va a trasladar a los elementos que realmente se van a utilizar. En los FPGAs, en el mapeo, se trasladaba a los elementos que hay en los logic elements, en los elementos lógicos, las lookup tables y los flip-flops que están ahí. Aquí, en el caso del mapeo, se va a trasladar a las celdas definidas para la tecnología. Eso es lo que va a suceder. Y después de haberse hecho ese mapeo, viene una optimización del diseño. Cuando se hace el traslado, se ve si todavía pueden haber algunas simplificaciones y si se puede mejorar el área que va a utilizar el circuito al final. Y bueno, pues después de la optimización, digamos, ya voy a tener un netlist utilizando celdas de la tecnología. Se generan reportes de este proceso de síntesis que hay que estar revisando con cuidado precisamente para verificar si no hubo algún mensaje precautorio, algún warning que nos pueda generar problemas en los procesos posteriores. Bueno, pues analizamos los reportes. ¿Está todo bien? Sí. Bueno, nos vamos a escribir o a generar los archivos donde está el resultado del proceso de síntesis. Es decir, se genera el archivo netlist, que es un archivo Verilog. Aquí es lo interesante. Partimos de una descripción en Verilog y vamos a obtener otro Verilog, pero va a ser descripción estructural y se van a estar instanciando módulos que describen las celdas de la tecnología que vamos a utilizar para fabricar. Y también se generan archivos SDC y SDF que van a ser utilizados para el proceso de place and route posteriormente. ¿Qué les parece? Bueno, si el diseño no está bien, pues hay que regresar a corregir en la parte donde se haya presentado el problema. Puede ser en la síntesis, en el mapeo o en un paso anterior, ¿no? Ya que después hayamos terminado el flujo, bueno, la parte de síntesis, pues tendríamos una versión con puertas lógicas conectadas que nos describen todo el circuito, pero eso no es el chip, esa es una descripción a nivel de compuertas. Entonces, para hablar ya de la siguiente parte, que es la de place and route, que si te regresas tantito, Osvaldo, es decir, la parte anterior, lo que sigue después de aquí, es que ya nos continuamos, no se alcanza a ver acá, pero ya continuamos con el proceso de generación de layout, y esto es todo otro flujo. Para eso es bueno hacer un paréntesis y recordar algunos aspectos de diseño, es decir, en el otro curso que se está dando en el Centro de Nanociencias, Micro y Nanotecnología, les están explicando más el tema de los materiales, pero ya pues no saben diseñar.
nosotros sí. Entonces, no es competencia, ¿no? Pero de todas maneras hay que tener en cuenta algunas cosas, porque estoy seguro que hablar de un MOSFET para todos significa un componente electrónico para generalmente potencias, motores, ¿no? Así, lo estudiamos normalmente en la carrera, pero bueno, lo interesante es que si ya vamos a hablar de layout, pues hay algunos conceptos que debemos de tener al menos una idea, ¿no? La mayoría tiene una formación cercana a la electrónica y estoy seguro que no tienen ningún problema por entenderlos. Entonces, ¿cómo se fabrica un transistor? Primero, partimos de un substrato que puede ser de algún tipo de portador de carga, tipo N o tipo P, recuerden algunos de sus cursos de electrónica, y para formar un transistor MOSFET tenemos nosotros que realizar implantes o difusiones que nos van formando las terminales, en este caso llamémosle fuente, drenador, y sobre ese substrato se crece una delgada capa de, en este caso, de unos 4, 5, 6 nanómetros de dióxido de silicio, que esto es un material que se comporta como un aislante, sobre el cual se deposita otro material en este color, que es también silicio. Nada más que silicio altamente impurificado y que no está en forma de cristal, es decir, se llama silicio policristalino y por eso le solemos llamar el material de polisilicio. Originalmente en las primeras láminas que les pusimos dijimos que en los años 60 por ahí Atala pues había logrado hacer un MOSFET, pero el material que ubicaba para hacer la compuerta era aluminio. De ahí que el acrónimo de Metal Oxide Semiconductor Device, ¿okay? El MOSFET. Actualmente no es el mismo silicio. ¿Y por qué silicio? Pues porque cuando ya son muy chiquitos los componentes y empieza a aumentar la temperatura en un chip, como es el caso de un procesador, los coeficientes de expansión térmica de los materiales es distinto. O sea, si esto fuera metal y esto es silicio, alguno de ellos se estira más que otro. ¿Y qué es lo que pasa? Pues se quiebra la estructura, ¿no? Entonces se dieron cuenta, los primeros transistores los hacían con metal, pero pues eran unos monstruos, no pasaba nada. Pero conforme los hacen más chiquitos fueron viendo fallos, por eso, por tener ese tipo de materiales con coeficientes de expansión térmica distintos. Entonces ahí es el origen del poli. Ahora, ¿qué cosas tenemos que ubicar? Si nosotros como diseñadores lo que tenemos a la mano es una paleta de colores y polígonos y materiales y una forma de trazar un transistor, si lo hiciéramos a mano, un solo transistor, es definir polígonos que nos representan materiales, por ejemplo. Entonces vamos a ver un ejemplo sencillo de un solo transistor, en este caso un transistor canal N, el cual nosotros debemos imaginarnos, bueno, sabemos cuando estamos trabajando que el substrato es de algún tipo. Entonces vamos a partir que tenemos un sustrato tipo P. Y sobre ese sustrato tipo P, nosotros vamos a definir un polígono, vamos a pensar con este color, que se llama selección N. Selección N significa que todo lo que esté definido dentro de esta área va a ser de tipo N. Bueno, ¿qué cosa de tipo N? Ah, bueno, dibujo otro polígono, que es este otro color, que será pistache. Ajá. Y este se llama activo. ¿Qué es eso de activo? Activo significa que ello le dice al fabricante, al front-end, a los de nanociencias, a TSMC, que allí tiene que hacer una difusión de algún tipo de contaminante. ¿Qué tipo de contaminante? Véanlo, N. Entonces, luego vamos a dibujar otro material, como este que está aquí, con algún otro color, que significa que le vamos a pedir al proceso que ahí deposite polisilicio. Entonces, las reglas de fabricación dicen que donde encuentran el traslate de este color con este otro de pistache, que sería la zona activa, allí debajo de eso no hay nada, es decir, no se extiende una difusión, pero la zona en donde no, por arriba no existe polisilicio, por ejemplo, todo esto que está aquí, ahí se desarrolla, aunque le hubiera puesto el mismo color, ¿verdad? Pero se desarrolla un proceso de difusión. ¿Qué es un proceso de difusión? Un proceso de difusión es fácil de entender si pensamos, por ejemplo, que tenemos una esponja, ¿no?, blanca, y le colocamos una gotita de tinta. ¿Qué va a hacer la tinta? Bueno, pues las partículas se empiezan a difundir, pero ese es un material poroso, es sencillo de entender.
Pero nos podemos imaginar cómo sucede eso en el silicio, en una oblea de silicio. Si yo le coloco un contaminante, pues no se va a difundir. ¿Qué tendría que hacer? Calentar la oblea a una temperatura elevada. Entonces las moléculas del contaminante, que puede ser borano, por ejemplo, o fosfina, dependiendo del tiempo que queramos, esos átomos van a empezar a penetrar en la red porque la red comienza a vibrar. Entonces empiezan a difundirse esos átomos, ¿no? Entonces ya se sabe en la receta, la gente que fabrica los chips a tanta temperatura, tanta concentración en la superficie, después de no sé cuántos minutos, vamos a tener una profundidad de difusión, lo cual va a invertir el tipo de semiconductor. Si esto era P, esta nomenclatura significa que esto es N. Y se le pone más porque al principio hay niveles de concentraciones. Aquí pudiéramos hablar 1 por 10 a la 15 por centímetro cúbico, y aquí pudiera ser 1 por 10 a la 16 sobre el centímetro cúbico. Y recordando de electrónica, ¿qué dispositivo es este, señores? P con N. Un diodo de difusión. ¿Okay? Pero bueno, no estamos buscando hacer diodos. En realidad el diodo se desarrolla por sí solo. Entonces, bueno, la parte entonces de diseño de un transistor nos lo debemos de imaginar así. Luego, ¿qué son estos cuadritos que están aquí? Estos cuadritos le estamos indicando al proceso que allí se genere un contacto. Un contacto para poder generar estas terminales de drenador. Es decir, se va a depositar un metal que va a descender por las capas de óxido hasta llegar a la terminal de drenador y a la terminal de fuente. De la misma manera necesitamos un contacto a la compuerta. Muy bien. Este es el transistor con un corte transversal, el que hace rato vimos por arriba. Si lo partimos y lo vemos, ¿qué encontramos? En un transistor moderno hay más cosas, ¿no?, que se tendrían que explicar, pero lo importante es quedarnos con que hay una longitud que definen ustedes, ¿no? Perdón, una longitud dibujada. No sé si alcanzan a ver. Y la longitud dibujada sería algo de aquí hasta acá. Pero cuando se hace el proceso de fabricación, igual que una tinta, una gota se difunde hacia abajo, se difunde hacia los lados. ¿Sale? Esos errores son cosas no deseadas. Entonces, por eso ven aquí como que la fuente se extiende por debajo del óxido. Y eso es algo no deseado. ¿Qué nos va a provocar esta difusión lateral con la compuerta? Desafortunadamente, una capacitancia parásita. Estas capacitancias parásitos son las que le dan la torre a lo digital y a lo analógico. ¿Por qué? Porque entonces en un circuito nos imaginamos que este es el símbolo, esta es la compuerta, el drenador. Entonces, si entre el drenador, que es la placa inferior de un capacitor, y la placa superior es la compuerta, pues se define sabemos un capacitor. No, y hay un aislante, ¿no? Y hay un aislante, pero es metal, aislante, vamos a pensar semimetal, aquí una placa inferior, hay un capacitor. ¿De qué orden son esos capacitores? Ah, bueno, generalmente estamos acostumbrados a que el más chiquito en la carrera, ¿de qué orden fue? A ver, compañero, ¿cuál fue el capacitor más chiquito que usaste en la carrera? En algún Picofaradios. Picofaradios. ¿Cuánto es un picofaradio? 10 a la menos 12. A la menos 12. ¿De qué orden son los capacitores parásitos? Son 1 por 10 a la menos 15. Femtofaradios. Todavía más chiquitos. Esos no hay, comercialmente no vamos a encontrar un capacitor de femtos. Y uno dirá, pues son chiquitos, sí, pero a muy alta frecuencia esos capacitores te acoplan entradas con salidas. Y ya, eso hace que las señales caigan. Lo mismo también las salidas de un transistor. Por ejemplo, si la salida fuera la terminal de drenador, aquí hay una unión PN, y una unión PN genera una capacitancia interconstruida. Y eso genera las cargas capacitivas que hacen que se alenten los procesadores, y eso es lo que provoca el consumo de potencia. Bueno, eso sería todo un rollo, ¿no? Pero vean cómo todo eso nace de la microelectrónica o la nanoelectrónica, como lo queramos ver. Si no entendemos esto, es muy difícil que a nivel esquemático veamos por qué hay esos retardos, por qué hay esas cargas, esos consumos de potencia, ¿no? Porque no nos lo dice el símbolo, pero sí no lo dice la lógica. Entonces, bueno, ¿qué otra cosa hay que ir reconociendo? Entonces, la estructura de un transistor, en resumen, es un substrato, una difusión para fuente, una difusión para drenador y una compuerta. Vamos a tener transistores de tipo N y transistores de tipo P. El transistor de tipo N tiene el transistor de tipo N es disculpen, este es el N, y el transistor del tipo N está ubicado sobre un sustrato tipo P.
tiene una terminal de fuente, una terminal de drenador, que son de tipo N, y el transistor P es todo lo contrario, que está sobre un substrato tipo N, y la fuente y el drenador son de tipo P, por eso se complementan. ¿Okay? Entonces, cuando armamos un chip, se van haciendo capas solitas, el proceso lo va definiendo, capas de óxido que separan niveles de metalización. Entonces, aquí, por ejemplo, esta terminal, a través de un contacto que eran los cuadritos negros, conecta un nivel de metal, el nivel más bajo, que se suele llamar metal 1, a ambas terminales a través de un elemento que se llama contacto. Luego hay otra capa de metal, que es esta, pudiera ser metal 2, y entre dos niveles de metal, lo que se estila a comentar es que se habla de una vía, en inglés via, ¿okay? Que es lo que en las tarjetas de circuito impreso son los famosos true holes, ¿sale? ¿Cuántos niveles de metales tenemos? Ya depende de la tecnología, es decir, las tecnologías modernas llegan a tener hasta 11 niveles de metalización. Vamos a saber por qué tiene un sustrato P positivo y un sustrato P negativo. Ah, Se ok. supone que Sí, o tienes es razón. uno u otro. Digamos que los procesos de fabricación también hay de muchos sabores, por así ponerlo, ¿no? Generalmente se parte de una oblea de un solo tipo de material, pero hay otros, por nada más que en este dibujo sí lo hice, hay otros procesos en los que la oblea realmente sería esta parte blanquita que está aquí, ¿no? De aquí hacia abajo, a lo mejor unos 2 o 3 milímetros, que son las famosas obleas. Y en la superficie todavía depositan o hacen una especie de oblea de menor, digamos que es el mismo material, como que hacen un depósito, crecen una capa de semiconductor que tenga características cristalinas más finas en cuanto a la perfección cristalina. Entonces, por eso vemos como otro substrato aquí, un substrato P- y un P+, sería que tiene más contaminantes, pero digamos que este substrato, que es en sí el substrato sobre el que están los transistores, consideraríamos que es de menor calidad. Pero ya es un detalle. O sea, en realidad nos imaginamos que es un substrato. Uno solo. Uno solo, ajá. Luego, hablamos de otras cosas que son pozos, que no comenté. Los pozos en inglés les llaman well. No es otra cosa que una difusión profunda. Es un proceso como las difusiones de estas terminales, pero son difusiones que van un poco más a profundidad. ¿Por qué? Porque el transistor, que es de tipo P, que es debe de estar sobre un substrato N. Y el transistor, que es de tipo N, debe de estar sobre un substrato tipo P. La teoría dice que para que se forme el canal por un campo eléctrico, se consigue que la superficie del semiconductor existe un doblamiento de bandas, y si era un tipo P, se consigue solo en la superficie tener una alta concentración de electrones disponibles. Entonces, sale un electrón de aquí y puede viajar por el canal de una terminal a la otra. En el caso de los huecos, si el substrato es tipo N, un campo eléctrico provoca un doblamiento de bandas en la superficie y ahí lo cambia de N a P. Entonces, si tuviéramos P y P, entonces lo que circula son huecos, ¿no? Entonces, eso es un poquito ver en temas de la teoría. Pero los pozos se consideran como si fueran difusiones, como la fuente y drenador, pero son difusiones más profundas. Y de hecho esas sirven para hacer los transistores bipolares, porque los transistores bipolares son de 3 uniones, P, N, P. Entonces, muchas veces el pozo, si quisiéramos hacer un bipolar, tendríamos el emisor, la base y el substrato sería el conector. Pero aquí es un proceso en donde no estamos hablando de bipolares. Ok, entonces la que sigue, por favor, Osvaldo. Bueno, aquello era un dibujo artístico de lo que puede ser un transistor, y la realidad es esto que está por acá. Esto lo tomé de un libro de texto, por eso ya no son mis dibujos, ¿no? Esta es otra forma, es lo mismo, es el mismo corte, pero para no perder de vista de lo que estamos hablando, tenemos una longitud de canal, tenemos este material que está aquí es polisilicio, y este es el espesor del óxido, que se suele llamar TOX. Bueno, miren, ya está hasta eso viejito. Esta es una fotografía de un transistor de efecto de campo que se tomó con un
microscopio, transmission electron microscopy, un microscopio de transmisión de electrones, ¿no? Un TEM. Bueno, yo al principio no se le entiende mucho, pero vamos a pensar que esto, para tener una idea, esto que está aquí, este manchón que está aquí, es esta barrita que está aquí adentro. Yo sé que no están igual, pero esta es la realidad. Todo esto que está de este color que lo rodea es óxido. Entonces, es todo esto que está aquí, lo blanco. ¿Okay? Esto que está aquí es la superficie del semiconductor. Cuando se hace un proceso de fabricación, la delgada capa de óxido, que es esta que está aquí, en realidad se genera oxidando la superficie del semiconductor, porque hacen pasar oxígeno. Oxígeno a una elevada temperatura se combina, reacciona con el silicio y pues se genera el dióxido de silicio. No es que le depositen óxido, es realmente un proceso de oxidación seco. Pero el chiste de hacer un transistor para que funcione es que este espesor sea delgado. Aquí que dicen, no se alcanza a ver qué 40 angstroms. 40 angstroms. ¿Cuántos son angstroms? Si alguien se acuerda, uno por 10 a la menos. 10. Entonces, en nanómetros, ¿cuánto sería un angstrom? Es .1 nanómetro, ¿no? No, 40 angstroms, perdón. perdón, 40 no. angstroms, ¿cuánto sería en Es una nanómetros? décima. 4 nanómetros. Bueno, eso ya lo entendemos, ¿no? Entonces, ya nos estamos dando cuenta que la delgada capa de óxido es de ¿cuántos? 4 nanómetros. Entonces, entre este terminal, fuente y drenador es la que se establece la longitud de canal. Entonces aquí la longitud de canal, vamos a imaginarnos, no están los implantes de fuente y drenador, pero es esta distancia. Entonces si estos son 4 nanómetros, 4, más o menos aquí habrán que unos 50 o 60 nanómetros, ¿verdad? Entonces es un transistor relativamente viejo, pero no tanto, ¿no? O sea, vamos a imaginarnos que de aquí a acá son 50 nanómetros, es decir, tenemos la L de 50 nanómetros. Si hacemos un zoom a esta zona, es este cuadrito que está acá. Ahora sí me van a creer, ¿qué es lo que está aquí? Estas bolitas, ¿qué son? Los electrones o Los átomos de silicio, o sea, es el cristal. Por eso muchas veces cuando decimos que una oblea, o sea, un cristal de semiconductor, es un cristal, ¿qué es por definición un cristal? Es la materia que está ordenada. Erróneamente decimos que eso que está allá es un cristal, sabemos que no es un cristal, un vidrio es un compuesto amorfo, nada más que pasa la luz y asociamos a la cristalinidad a un cristal. Pero eso no es un cristal, eso es un vidrio, pero les decimos cristales, ¿no? Hasta los lentes les decimos cristales. Un verdadero cristal es como esto, es materia que está ordenada, o sea, sigue una periodicidad, el acomodo de los átomos por cualquier dirección que la veamos. Pero vean qué interesante, este tipo de microscopios no es que vean, sino es una reproducción por computadora, porque lanza electrones que se rebotan y son captados por sensores, y él forma cómo estaría compuesto el cristal. Entonces vean qué interesantes, aquí ya estamos viendo las capas atómicas, más pequeño ya no podemos ver, pero aquí ya estamos viendo los átomos. Entonces, ¿qué pasaría con eso que me dijeron allá? Que hay un transistor ahorita de 4 nanómetros, y aquí son 50 nanómetros, 4 nanómetros, ¿cuántos serían? Más o menos por aquí, ¿no? Entonces ya un electrón, que nos imaginaríamos que sale de la fuente y que llega al drenador, ¿cuántas capas atómicas recorrería? Ya muy poquitas. Y eso complica mucho para el mundo analógico. Para el mundo digital, pues como nada más son ceros y unos, no hay problema. Pero para el mundo analógico sí complica, porque en un transistor, dependiendo de la tensión que aplicamos a la compuerta con respecto a la fuente, se modula un flujo de corriente. Pero si es cualquier cosita lo que le tenemos que aplicar, no es muy fácil controlar la corriente. Es más, en esos transistores más chiquitos que están haciendo, ya los modelos de simulación se complican mucho, porque ya el poder controlar la corriente implica tomar en cuenta otros fenómenos más complejos, que son fenómenos cuánticos, ¿no? El zoom ya finalmente estos son los átomos, hacemos un zoom, y la transición entre el substrato, que es un cristal perfecto, es lo más perfecto que haya hecho por el hombre. No hay material con mayor cuidado que se haya producido que el silicio. Después se oxida, y esto ya es la parte es la parte del óxido, los famosos 40 angstroms, y lo que está aquí arriba es ya la compuerta. Entonces ya nada más como por horario aquí
Por ejemplo, recuerdan la definición de campo eléctrico, que es voltaje entre distancia. ¿Okay? Un campo eléctrico, así se define en física. Por lo tanto, si simplemente aplicamos un volt entre la compuerta y el substrato y lo dividimos entre la distancia, nos dan campos eléctricos muy altos. Entonces, por esa razón es que los MOSFETs, cuando hay algo de estática y no tuviera protección la compuerta, pues imagínense, si un volt casi le provoca que haya lo que se llama migración de átomos, o sea, o que se pueda realmente fastidiar el óxido, si le aplicamos un voltaje, aunque sea por un periodo de tiempo muy pequeño, lo hacemos así y los descargamos, dañamos el transistor. Eso es lo delicado de los dispositivos. Las memorias flash que tú comentas es eso, precisamente, es una tecnología en la que los electrones que andan por aquí navegando por un campo eléctrico intenso de una duración de tiempo muy corta, se atrapan en el óxido y ahí se quedan. Si se atrapan en el óxido, modifican el voltaje de umbral del transistor, entonces a lo mejor lo elevan y entonces ya no lo logras encender y eso es un cero. O si después liberas el electrón de nuevo hacia la red, es regreso de la información, o sea, regresa el electrón, entonces el voltaje de umbral disminuye. Y eso es lo que hacen las famosas memorias flash, que es esa tecnología mal llamadas memorias USB, ¿no? Porque el USB es la conexión. Pero si tú vas a una tienda y preguntas, ¿me da una memoria flash? ¿Qué es eso? O sea, la tecnología es flash, pero todos la llamaron memorias USB, ¿no? Ya para terminar y antes de proceder, un proceso de fabricación como el que yo dibujé, ya lo podemos mapear a algo real. Por ejemplo, esta es la tecnología de SkyWater de 130 nanómetros, que es la que ahora tenemos ahí está Google participando, no solamente en temas de software para inteligencia artificial, sino están metiendo su cuchara en invertir dinero para que hayan procesos de fabricación más abiertos. Hay muchos, pero por ejemplo, en este particular, cuando ustedes dibujemos el chip, nos vamos a imaginar que vamos a generar un cuadro que va a quedar aquí adentro. Entonces, cuando se manda a fabricar un chip, ellos hicieron algo novedoso, nos regalan una zona donde no se entiende, pero todo lo que está aquí puede ser un conjunto ya que puede traer un CPU pequeño, puede traer comunicación serial, que si quieren lo usan o si quieren no, pero ya se lo regalan. Y todos estos cuadritos que están aquí alrededor, pues son las entradas y salidas que van hacia el mundo externo. Entonces nosotros diseñamos cualquier cosa y después lo tenemos que interconectar a esto y así formamos un chip. Un chip típico, no crean que son gigantescos, o sea, el área típica pueden ser aquí 2.92 milímetros por 3.52 milímetros y todo lo que ahí queda. ¿Okay? Realmente tres cositas, el contador que vamos a ver pues va a ser un puntito ahí adentro. ¿Sale? Y las tecnologías nos ofrecen, como les comentaba, niveles de metal. Hace rato hablamos, aquí pudiera quedar los transistores pegados a la superficie del semiconductor y tenemos un determinado número de metales. Entre los metales podemos descender con un contacto y un pequeño metal conectado con otro metal nos sirve para formar capacitores que son muy útiles en el mundo analógico, no así en el digital. Ya no se busca que no haya capacitores. Entonces, cuando se quiera fabricar un circuito, primero hay que decir con cuánto cuento, a qué tecnología puedo acceder, después voy y conozco cuáles son las características de la tecnología, cuántos niveles de metal, qué tipo de transistores puedo tener, qué tipo de capacitores puedo tener, y una vez que instalamos el kit, pues en este caso vamos a ver que Cadence pues lo hace solito por nosotros, ¿no? Ejemplo de algo que está haciendo un estudiante de nuestro laboratorio, en este caso, igual con un lenguaje de descripción de hardware Verilog, lo que ya nos explicó Osvaldo, el placing routing que vamos a ver nos va a generar ya una especie de acomodo de celdas estándar. Esto que se ve de colores son realmente los enrutamientos que hay de un zoom, pero digamos que esto es lo que pudiéramos ver de alguna manera ya en el CAD. No se le entiende. Si me dijeran, quieren modificarlo, pues está un poco complicado, ¿no? Pero algo así vamos a ver que sí se va a poder entender porque van a ser menos componentes. Conectarnos con el primero, con el comando SSH. Entonces, SSH espacio _y mayúscula y luego su usuario @ la dirección, ¿no? 148.204.64.244, así como en el papelito que les
pasó ayer el doctor Ponce. Ahí está el Para comando, los por si alumnos se les que ya olvidó. tienen cuenta, pues ya conocen bien el procedimiento, pero básicamente, estando en Linux, en la consola de comandos, vamos a capturar ese comando para hacerla. Ya están todos en su conexión remota, ¿no? Acuérdense que una vez que nos conectamos, lo primero que hay que hacer es ejecutar el archivo .cat rc45. Entonces ponemos source espacio .cat rc40. Lo que se hace ahí es poner en el ambiente todas las variables de paths y las variables de entorno que son necesarias para que se ejecuten los componentes del software. Entonces source.cat rc45 enter, ¿no? Es rapidísimo. Ya todos que se ejecutó el source, acuérdense, lo primero es entrar al subdirectorio mylib45. Todos entran a mylib45 y ahí van a encontrar que estemos en el directorio Counter Design Database. Entonces vamos a entrar al directorio Synthesis, que es donde van a estar los archivos que vamos a utilizar en este ejemplo. Ahora, entonces, ahorita ya todos estamos en el subdirectorio de síntesis. Y si ustedes ven qué archivos están en este subdirectorio, van a ver que tenemos básicamente dos scripts que son conjuntos de comandos TCL, que son con los que alimentamos a la herramienta para que vaya a hacer el proceso de síntesis. Vean que tenemos básicamente dos en este ejemplo. Nosotros vamos a utilizar el primero, que se llama genus-script TCL. Este nos va a servir para sintetizar nuestro contador, así en la forma simple como lo explicamos hace unos momentos. El que está acá, el que dice genus-dft, hace la síntesis, pero le incorpora hardware adicional para poder hacer design for testing a la hora que se fabrican las obleas, para poder checar cuáles de los chips funcionan y cuáles no. Entonces nosotros ahorita, por simplicidad, vamos a ejecutar o vamos a trabajar con este. Vamos a ver rápidamente cuál es el contenido de este archivo. Entonces genus-script.tc. Entonces vean, habíamos dicho que había que utilizar un comando llamado setdb. Entonces vean ustedes cómo las dos primeras líneas justamente hacen eso. Setdb init lib search path. O sea, esta variable le va a indicar al genus en dónde se encuentran las bibliotecas que vamos a utilizar, los archivos Liberty. Entonces, si en donde estamos nos regresamos un nivel, podemos entrar al subdirectorio Liberty. Son con los que íbamos a trabajar de este directorio Counter Design. Y se acuerdan que había un directorio RTL, un directorio lib, hay un directorio síntesis, que es donde estamos ahorita, un directorio simulation, etc. Entonces, ahorita nosotros estamos en el directorio síntesis. Entonces, estando ahí, le decimos a Genus que en dónde va a encontrar los archivos Liberty. Pues que se regrese un nivel y que entre al directorio lib. Ahí es donde se encuentra. Para indicarle dónde está el RTL, el archivo con nuestro diseño, pues nos regresamos un nivel y entramos al directorio RTL. Ahí es donde se encuentra el código Verilog de nuestro contador. Entonces, para eso sirven, digamos, estas primeras dos líneas. La siguiente línea es justamente leer el archivo con Liberty, donde están las definiciones de las celdas de la tecnología que se va a utilizar. Entonces, vean, el comando es, como habíamos dicho, readlibs. Entonces, con el comando readlibs va a entrar al directorio lib que ya habíamos especificado aquí, y vamos, para este ejemplo, a utilizar este archivo de biblioteca Liberty.
el slow bdd1b0 de basic cells. Entonces es un archivo en formato Liberty que tiene celdas que funcionan a 1 volt, básicamente, en un modelo lento. Es porque las definiciones que van a estar en este Liberty son, digamos, el peor de los casos. Ya el fabricante nos dice, bueno, este Liberty se generó bajo tales condiciones, a tal temperatura. Normalmente a una alta temperatura se aumentan los retardos de propagación. Entonces, por eso, para este ejemplo, bueno, vamos a utilizar este archivo .lib. De hecho, ahorita vamos a entrar rápido a ver cómo está la información en estos archivos. Siguiente paso, bueno, ya leímos el archivo Liberty con las definiciones. El paso que sigue es leer el diseño, es decir, con read hdl vamos a leer el archivo counter.bit. ¿Dónde lo va a encontrar? En el directorio RTL. Bueno, pues una vez que ya se leyeron el archivo Liberty y el archivo del diseño, lo que sigue es la elaboración, es decir, va a establecer la jerarquía del diseño. Aquí es muy simple porque es un solo módulo, pero cuando son muchos módulos, analiza los módulos para ver cuál es el de más alta jerarquía. ¿Cuál es ese? El módulo que no es instanciado por ninguno de los otros. Aunque, como vimos, puede haber ahí algunos casos especiales. Una vez que se hace la elaboración, se determina la jerarquía del diseño, lo que se hace es leer el archivo de restricciones, read SDC, y vean como aquí nos dice, del directorio de síntesis me regreso un nivel, hay que entrar al directorio constraints, y ahí se va a utilizar el archivo llamado constraints-top. Lo principal que hay en este archivo de restricciones es que ahí se va a indicar la frecuencia de operación de nuestro chip, a la que queremos que funcione este chip. Curiosamente no viene especificado como frecuencia, viene especificado como periodo de la señal de reloj, pero bueno, ustedes saben que el periodo es el inverso de la frecuencia, ¿no? Porque los análisis de tiempo, bueno, son en términos de tiempo, más que de frecuencia, ¿no? Entonces, y aquí concediendo qué esfuerzo, el nivel de esfuerzo que se le va a aplicar al proceso de síntesis, de mapeo y de optimización. Acuérdense que el paso siguiente va a ser hacer la síntesis genérica. El Verilog se va a transformar a compuertas lógicas. Luego va a venir el mapeo. Las compuertas lógicas se van a trasladar a las celdas de la tecnología proporcionadas por el fabricante. Y después viene un proceso de optimización para ver si se hacen algunas simplificaciones y se puede optimizar en cuanto al área que se va a ocupar en el silicio. Entonces, cada uno de estos componentes se dice que que trabajan con un nivel de esfuerzo. ¿Cuántas iteraciones se le van a dar a su trabajo para que quede algo mejor? El nivel más pequeño es el medio, luego sigue high, hay super high, aggressive se llaman, se le llaman aggressive, y los que siguen obviamente ponen a trabajar más, hace un trabajo más intenso el software para generar un mejor resultado. Aquí, pues en nuestro caso, pues es un contadorcito pequeño con el nivel mínimo que es el medio, es más que suficiente. Entonces, se indica un esfuerzo medium para la síntesis genérica, para el mapeo y para la optimización. Entonces, en este caso es suficiente, ¿no? Obviamente, si yo incremento el nivel de esfuerzo, va a incrementar el tiempo de procesamiento. En un contadorcito quizás no se nota demasiado, pero en un diseño grande, cambiarlo puede ser un cambio en horas. Pedimos que se haga la síntesis genérica, ya con toda esta configuración del proceso, se hace el mapeo y se hace la optimización. Si no se generan errores durante estos procesos, bueno, pues se puede generar o se puede escribir el resultado final.
Después de la optimización, digamos que está en memoria el resultado del proceso. Entonces, ¿qué es lo siguiente? Escribir el archivo resultante. Vean cómo vamos a escribir el counter-netlist.b. Quiere decir que este archivo counter.b durante la síntesis se va a transformar en otro archivo Verilog, pero aquí ya va a instanciar a celdas de las definiciones, el synopsis design constraints file, también se graba una nueva versión. Aquí leímos uno, pero aquí se graba una nueva versión que va a utilizar la siguiente herramienta. O sea, se le agregan algunas características más. Los archivos SDF son Standard Delay Format, entonces se le va a pasar a la herramienta de Place and Route un archivo donde van a estar los retardos calculados de acuerdo con el resultado de la síntesis. Entonces toda esta información, tanto el netlist como las restricciones como los retardos, los va a ocupar la herramienta que sigue. Bueno, entonces recordemos nada más, estamos ahorita en el directorio síntesis y en los comandos dijimos, por ejemplo, regresarme un nivel, // para encontrar el código RTL, ¿no? Ajá. Acuérdense que tenemos esta estructura. Entonces, si estamos en el directorio de síntesis, adentro de este directorio, me salgo, me regreso y subo al nivel RTL para encontrar el diseño. Si estoy en síntesis, me regreso, me salgo y entro al directorio lib, que es donde están el archivo Liberty. Con... Igual lo mismo para esto es lo que tenemos. De hecho, vamos a entrar al directorio. Bueno, estamos en síntesis. Vamos a ver primero en RTL. Entonces, cd y cd RTL. ls. Entonces, vean, ahí está el archivo con mi contador. Es el mismito que vimos ayer. Podríamos darle cat counter.bib, por favor, Vic. Sí, voy. ls cat. Entonces vean, es el mismito contador que vimos ayer durante la simulación, nada más que lo copiamos específicamente en esa carpeta. Es el mismito. Si me regreso, cd punto, vamos a entrar ahora al directorio lib. Vamos a darle ls. Exactamente como vimos hace rato, en el directorio lib, vean que existe una versión fast y una versión slow de los archivos Liberty. Se tienen dos casos porque en el software se suele hacer multi-corner analysis, es decir, se hace análisis bajo distintas condiciones de operación. Esta de aquí son condiciones rápidas, donde el chip va a funcionar con los retardos, los menores retardos. Si entramos o le damos cat al archivo slow bdd basiccells.lib, vamos a entrar y vamos a empezar a ver algunas definiciones. Vean cómo en el archivo lib normalmente se definen las unidades que se van a utilizar en las definiciones que vienen a continuación. Por ejemplo, la unidad de tiempo van a ser nanosegundos, las unidades de voltaje, bueno, va a ser un volt, El BDD. la unidad de consumo por fuga va a estar en picowatts, las unidades de resistencias de pull-up van a ser del orden de un kiloohm, capacitancias del orden de los picofaradios, etc. Entonces, en esta primera parte se definen las unidades con las que se van a expresar los parámetros más adelante. Pero eso está grandísimo ese archivo. Sí, está grandísimo porque están definidos todas las celdas que se pueden utilizar
en esta tecnología. Bueno, Estos son los archivos que proveen los fabricantes. Entonces, generalmente no los tocamos, ahí están. Ahí está. Perdón, quería bajar ir un perdón. poquito más abajo. En la misma. En el mismo, en el punto lib. Si bajamos, si vamos un poco más abajo, aquí empieza la definición de una celda llamada ADDFHX1. Entonces ya uno checa Que hay un sumador. Sí, exactamente. Checa uno esta celda en la información que da el fabricante, tiene que ver con un sumador, efectivamente, pero vean cómo lo primero que hace es nos da indicaciones del área. Entonces, 7.524. ¿Qué Micrómetros. unidades? Las que estaban definidas arriba, yo no me acuerdo en qué Micras. unidades está definido, son micras, ¿no? Ujú. Entonces, aquí se indica cuáles son los pines de alimentación, Power Ground Pins, PDD, PSS, se va a conectar a estos nets que después se va a utilizar cuando hagamos el layout. Aquí nos habla del consumo por fuga, simplemente, y así en adelante cada una de las celdas tiene definida la información de timing, de consumo y de área que son necesarios para este proceso. Obviamente de todas las celdas que se usan se suman las áreas para ver cuál es el tamaño mínimo requerido en silicio para fabricar ese circuito, entre otras cosas. Aparte de los archivos lib, en ese directorio van a ver que también hay una versión Verilog de esos archivos lib. Esos se tienen ahí porque cuando se hace equivalencia lógica, vean ustedes que también hay una versión, aparte de la lib, hay una versión en Verilog. Entonces está más o menos la información, pero en lenguaje Verilog, porque esa la requiere. Vean, aquí están los módulos, están definidos. Esto es Verilog. Y esto se requiere cuando se hace la equivalencia lógica. Acuérdense, después de la síntesis vamos a tener un Verilog, pero ya en términos de las celdas del fabricante. Entonces hay que ver que eso sea equivalente al diseño originalmente planteado. El diseño original se le llama el Golden y lo que resulta de la síntesis le llaman el Revised. Entonces la equivalencia lógica es para ver si sigue siendo equivalente en su lógica el resultado de la síntesis del genus con el diseño original, el código fuente original. Entonces por eso es que también hay una versión Verilog ahí. Se utiliza para la herramienta de chequeo de equivalencia lógica del resultado. Ya ven que el nombre del directorio es Counter Design 45NM, exactamente. Se utilizan, estos archivos son para fabricación en 45 nanómetros, exactamente. Entonces ya está organizado, los directorios ya están organizados como aquí, precisamente para que sea más rápido ahorita la cuestión del tutorial. Por eso en los archivos fuente, el archivo fuente lo teníamos aquí en Simulation, pero también hay una copia aquí para que se adecue al script que vamos a ejecutar ahorita para hacer el proceso de síntesis. Acuérdense que en el directorio de constraints está el archivo de restricciones donde indicamos la frecuencia de operación del chip. Entonces, si entramos al directorio constraints, ahí está el archivo constraints-top.sdc. Si le damos cat, vemos qué es lo que tiene. Entonces ahí hay definiciones del tiempo de subida y de bajada de nuestra señal de reloj. Ahorita aquí lo más importante es que veamos la primera línea. La primera línea que dice Create Clock significa que vamos a crear una señal de reloj con periodo de 10 nanosegundos. Es la unidad por default aquí. Entonces, 10 nanosegundos de periodo, ¿a qué frecuencia corresponde? No estamos diciendo frecuencia, estamos diciendo periodo. Entonces vamos a crear un reloj llamado CLK con periodo de 10 nanosegundos. Aquí la forma de onda nos dice que empieza en 0 y hay un cambio a los 5 nanosegundos. Aquí estamos realmente diciendo que tiene un ciclo de trabajo del 50%. 5 en alto y 5 en bajo. Es lo que se está indicando ahí. Y esto de getPorts nos dice que
este reloj que estamos creando aquí para análisis de tiempo corresponda con la señal de reloj del diseño, porque la herramienta permite que se le ponga un nombre diferente para el análisis de tiempo, pero igual aquí le ponemos mismo nombre para que no haya confusiones, ¿no? Entonces, esa es la línea principal. Aquí estamos indicando con qué frecuencia queremos que opere el chip resultante. ¿Qué les parece? ¿Fácil o sencillo? Bueno, ese es el archivo SDC. Y pues básicamente con esas tres cosas se va a hacer la síntesis. Las celdas de la tecnología del fabricante, acuérdense que están definidas en el archivo Liberty. El diseño es el counter.b y la indicación de la frecuencia de operación está en el archivo SDC. Entonces con esos tres archivos vamos a hacer la síntesis. Entonces nos vamos a regresar al subdirectorio síntesis. Vamos ahí y vamos a pedirle a Genus que haga el proceso de síntesis. Vamos a pedir que ejecute el archivo, el script.tcl. Entonces vamos a darle Genus, estando aquí en síntesis, Genus. Le damos "-f" para indicar el nombre del archivo de comandos que se va a ejecutar. Se llama Genus script.tcl. Este archivo lo tenemos ahí en el mismo directorio. Entonces, con esto ya nos evitamos de estar capturando dentro de Genus comando por comando. Entonces aquí lo va a hacer en forma más rápida. Va a tardar un minutito en hacer el proceso de síntesis. Va a lanzar muchos mensajes, pero acuérdense que al final del procesamiento se van a escribir tres archivos: el counternetlist.b, un archivo SDC mejorado y un archivo SDF con los retardos de tiempo. Enter. Y ya terminó. Y ya terminó, ¿no? Y para este contadorcito vean que el proceso de síntesis lo hizo rápido, pero conforme va creciendo el tamaño del diseño, el tiempo va creciendo exponencialmente. ¿Sí? Bien. Dice que esta versión tiene 574 días de viejita. Es lo que dice, pero yo la veo muy joven. Bueno, ya en este momento ya se sintetizó, ya los tres archivos resultados de la síntesis ya están escritos en el directorio. Lo que sigue es ver, y vamos a ver gráficamente o visualmente cuál fue el resultado de la síntesis. Entonces le vamos a dar eso. Se ejecuta en modo texto porque por lo que comentábamos, ¿no? Ya diseños grandes ocupan muchísimo tiempo y si aparte lo queremos hacer con la interfaz gráfica, se tarda muchísimo más, ¿no? Entonces, la primera parte se hace en modo texto, en modo de comandos, y ya para visualizar el resultado, ya le damos el comando simplemente git show, que nos muestre la interfaz gráfica, que es lo que va a aparecer ahora. Si le dan git show, debe de ahorita de aparecer esta ventana. Ahorita va a aparecer vacía, ahorita le vamos a indicar que nos muestre el resultado de la síntesis. Entonces, contador, para ver el resultado de la síntesis, vean ustedes que acá arriba hay un botón, una pestaña con un círculo rojo y un signo de más. Le vamos a dar clic y le vamos a dar schematic. Y con eso nos va a mostrar el RTL o el diagrama esquemático del resultado de la síntesis. Vean cómo son muy parecidos o muy paralelos el camino de los FPGAs con el camino de generar el circuito integrado. ¿Se acuerdan que en FPGAs veíamos el visor RTL? Vean aquí cómo la interfaz gráfica nos muestra el resultado es para el camino de circuitos integrados. Si hacemos un zoom, vamos a acercarnos un poquito, vamos a ver qué es lo que está utilizando. Ahí está bien. Entonces vean, mi contador se implementó utilizando celdas. Hay una que se llama DFFRX1. Esta celda tiene un flip-flop tipo D que se va a utilizar ya en el proceso siguiente de layout. Entonces
Para esta celda, obviamente ya existe un diseño con transistores del fabricante. Así como todas estas celdas DFFRX1 son flip-flops tipo D. Este es uno, otro, y habrá 8 porque este es un contador de 8 bits. Pero además hay algunas otras celdas. Por ejemplo, vean, esta es una celda que tiene una función de una compuerta AND conectada con una compuerta OR. A esa se le llama, esa es una celda AO, porque es AND OR, con de inputs, 2, ¿no? O sea, de 2 entradas las compuertas. Entonces esa ya es una celda combinada, digámoslo así. Y es la función de esa compuerta AND con nuestra compuerta OR. Se imaginarán que también hay una que es OA. Primero está la OR y después está la compuerta AND. Entonces, ya son celdas que tienen un equivalente ya en silicio, exactamente, en el chip. Este RTL, como vamos ahorita, ahorita está representado en el archivo counter-netlist.b. Todo esto mismo está representado en ese archivo. Y ese archivo es el punto de entrada para la siguiente herramienta, que es el Innobus, la que sirve para hacer el place and route. O sea que aquí El resultado de la síntesis y es lo que queda plasmado en el archivo counter-netlist.b, que es el archivo que vamos a utilizar en la siguiente herramienta. No se tengan alguna duda, vamos a cerrar de Genus. Salirse decentemente. Sí, salirnos decentemente de Genus. Vamos a cerrar la herramienta de Genus, Exit. Ah, es exit, no hide. Es exit, porque hay hide GUI, o sea, nada más ocultar la interfaz gráfica, pero nos regresa al prompt de comandos de Genus. Entonces le damos exit para que ya salir totalmente de la herramienta. En síntesis le damos ls para que veamos qué archivos nos dejó el resultado de la síntesis. Entonces vean, estos eran los scripts originales. Se hace la síntesis y nos deja como resultado el archivo counter-netlist.b. Aquí ya tenemos la versión Verilog de nuestro contador, pero donde se invocan a las celdas de la tecnología. Tenemos el counter-sdc.sdc, que es el archivo de restricciones, pero con información adicional que va a utilizar la siguiente herramienta de place and route. Y está el archivo delays.sdf, que es el archivo donde están todos los retardos calculados para las celdas utilizadas en este diseño. Entonces, por favor, cat espacio counter-netlist.b. Y vean, bueno, vamos a ir un poco más arriba. Ándale. Entonces vean cómo Genus nos vuelve a generar un archivo Verilog, pero vean cómo ahora ya está en términos de descripción estructural, y aquí lo que está haciendo es instanciando esto es descripción estructural. ¿Qué les parece? Entonces ese es el trabajo básicamente de Genus, hacer ese traslado, ¿no? Entonces aquí ya están todas las conexiones que se nos mostró en forma gráfica hace un momento. Por eso es que tenemos celdas DFF que son flip-flops tipo D. Tenemos aquí, ven ustedes, compuerta XNOR. Tenemos el módulo OA, que es una compuerta OR de entrada, seguido de una compuerta AND. Está la contraria, la AO, una compuerta AND, seguida de una compuerta OR. Hay compuertas AND, etcétera, ¿no? Entonces, aquí hay instancias, ¿sí?, de módulos que corresponden con las celdas de la tecnología. Entonces, nada más acuérdense, si ustedes le dicen al fabricante, oye, yo te quiero pedir que me fabriques un circuito integrado en tal tecnología. Entonces, el fabricante me dice, ahí están los archivos donde están las definiciones de la tecnología, los Liberty. Sí. Los archivos que generó Genus, acuérdense que son básicamente 3. El counter-netlist.b, que es ya nuestro Verilog transformado a las celdas de la tecnología.
que es este que está acá, una versión modificada del archivo de restricciones y el archivo donde están los delays o los retardos asociados a la tecnología. Bien, esos tres archivos los vamos a ocupar para el siguiente proceso, que es en otro directorio. Entonces nos vamos a regresar un nivel cd punto y vamos a entrar a un directorio que se llama Physical Design. PHY Physical Design. El counter-netlist.b, el archivo SDC, que son, digamos, los dos principales que vamos a utilizar en este momento. Bien. Para arrancar, bueno, vamos a invocar a la herramienta de Place and Route, de Layout. Van a teclear el comando innobus espacio _stylus. Esos archivos está en negro, obviamente está vacío, porque lo primero que vamos a hacer es importar el diseño, es decir, nos vamos a traer el counter-netlist, lo vamos a importar, y además vamos a importar otros archivos de la tecnología. Miren, nada más un poquito, no vamos ahorita a verlo con tanto detalle, pero vean que esta es la herramienta de Place and Route. Ven toda esta barra, esta paleta de funciones que empiezan a ver cosas aquí raras. O sea, aquí empiezan a ver metal 0, metal 1, metal 2, metal 3, un poco lo que les comenté. Al vincularlo con una tecnología de fabricación, él automáticamente describe las capas de materiales que tenemos. Aunque no vamos a editar, nada más es para que ustedes puedan identificar que ya estamos en el mundo del layout. ¿A poco aquí Bueno, pues lo primero que vamos a hacer, nos vamos a ir al menú File y le vamos a dar en la opción que dice Import Design. File, Import Design, y debe de aparecer esta ventanita que tenemos aquí. Todos ya deben de estar ahí, porque si aquí si se pierden un paso ya... Aquí, sobre todo en esta ventana, sí es importante que chequemos bien lo que vamos a hacer, porque poner dos cosas en el orden invertido hace que se trabe el software. O sea, si no ponemos algunas cosas en el orden correcto, se nos puede trabar. Eso sí. Entonces, todos estamos en esta ventana. Bueno, lo primero que vamos a hacer es indicar nuestro netlist, el que acabamos de crear, bueno, el que ya tenemos. Entonces, le damos al botón de los tres puntitos. Le damos al botón de los tres puntitos, le damos clic en este botoncito de las flechitas, y vean que nos va a mostrar los archivos que tenemos en el directorio Physical Design. Son estos. Vamos a seleccionar el que dice counter-netlist.b y le damos el botón Add. ¿Vale? Entonces, ese no tiene ningún problema. Le damos Add, Close abajo. Y ya debe de aparecer. Y debe de aparecer aquí arriba. Una opción que dice, aquí abajito dice Top Cell. ¿Cuál es el módulo de más alta jerarquía? En este caso, pues es un solo módulo, nuestro contador. Le vamos a dar simplemente Auto Assign. Pero si no, nosotros podríamos darle by user y poner el nombre, digamos, del módulo principal, por si nuestro proyecto estuviera organizado en varios archivos Verilog, varios netlist Verilog, ¿no? Entonces aquí es auto assign. Está muy fácil porque es uno solo, no tiene problema, ¿vale? Entonces todos ahí seleccionen auto assign. Perfecto. Ahí estamos bien todos, ¿no? Hasta ahí vamos bien. ¿Sí? Ok, siguiente paso. Y aquí es donde tienen que, primero lo vemos y luego lo hacemos, porque si lo hacemos en el orden al revés, se cuelga la herramienta, por una razón que ahorita les vamos a explicar. Bueno, así como para la síntesis utilizamos los archivos Liberty, que son las definiciones de timing, área y consumo, entre otras cosas, aquí vamos a utilizar archivos LEF.
los archivos LEF o estas bibliotecas, Library Exchange Format, son archivos en donde están definidas las geometrías para dibujar, digamos, las celdas aquí en la herramienta de Place and Route. Digamos que contiene la información de todos los puntos que definen los De polígonos los de una polígonos celda. que les comentaba hace rato el doctor Ponce exactamente, están definidos en los archivos LEF. Y con eso Entonces, automáticamente dibuja una AND, una OR, etc. Exactamente, pero ya en la forma que nos lo explicó hace rato el doctor Ponce. Entonces, aquí la compuerta AND estará dibujada como los polígonos, etcétera, con sus contactos, así como nos los explicó hace un momento. Entonces, aquí vamos a seleccionar LEF Files. Hay otra opción que son Open Access, por si se tienen bibliotecas tecnológicas en ese formato se pueden indicar aquí, pero nosotros en este ejercicio tenemos LEF Files, Library Exchange Format. Entonces, para indicarlos, y aquí es donde les digo, vamos a verlo primero y después lo hacemos para no hacerlo en el orden contrario, porque si no se cuelga la herramienta. Le damos aquí, le vamos a dar clic aquí en el botón de buscar y otra vez expandemos con el botón de las dos flechitas. Avanzar. Bien, los archivos LEF están en un directorio llamado así LEF. Entonces le vamos a dar clic a ese botoncito para que me regrese un nivel y vean que tenemos un directorio LEF. Entonces aquí le damos doble clic y vean que aquí están los dos archivos que se van a necesitar para este ejercicio. Hay un archivo llamado TEC, que es el que se tiene que seleccionar primero, y después hay uno de macros, que es el que se tiene que seleccionar después. Se seleccionan en ese orden porque al cargarse estos, primero analiza la tecnología y después analiza los macros que están basados en esa tecnología. Si lo hacemos al revés, se queda colgada la herramienta porque los macros no tienen la definición previa de la tecnología para hacer el análisis. ¿Y si la GTAs lo puedes borrar o ya no? Sí. Sí. Es por lo que le digo que se queda colgado. Eso es por eso. No, imagínate que selecciona un backup primero y luego la otra. Ah, sí, aquí le puedes decir. Bueno, Ah, aquí sí. delete. Aquí se le puede dar delete. Pero si hacemos el proceso y nos equivocamos, es donde les digo que se puede quedar colgado. Entonces, vean cómo el profesor primero seleccionó la que dice TEC, vean que es de 45 nanómetros, la tecnología de 45 nanómetros, el archivo LEF. Entonces, la seleccionó primero y ahora selecciona la macro y la va a agregar. Entonces, deben de quedar en este orden, primero la TEC y luego la macro. Porque al cargarlos, primero se ven las definiciones de la tecnología y con eso analiza que los macros estén correctos para esa tecnología. Si lo hacemos al revés, ¡pum!, se cuelga. Exactamente. Lo que sí, repito, nos vamos a saltar esta parte del floor plan que tendría que ver con los pads, porque ese es otro mundo. Nada más nos vamos a concentrar en la parte interna. De hecho, todavía no lo vemos, no se desesperen. Entonces, pues aquí ya todos pusieron, ahora va en esta parte que se llama Power. En el Power, le vamos a poner cuál es el nombre. Y por ejemplo le pueden dar zoom si quieren, inclusive con con el scroll. Bueno, yo aquí lo voy a dejar más o menos, va a quedar aproximado. Donde ponga la flecha, ahí después utilizan la letra, el teclado, la letra K, le dan K y empiezan, después le dan un clic y vean que se empieza a desplazar una regla. Y ahí donde llega, ahí me detengo y pueden ver ustedes cuál es la, más o menos, ahí le das K y luego le das clic una vez y empiezas a extender. La escala que les da la regla es en micras. Entonces aquí más o menos como 13 micras, ¿no? ¿Es la otra? Ajá, sí. Entonces queda claro que ese es un chip infabricable.
Bueno, ¿por qué queda claro? Quizás no queda claro. En los procesos de fabricación normalmente los chips tampoco son de no son tan chiquitos. Son normalmente de 2x2 o 4x4, o sea, órdenes en milímetros. Entonces, un solo par, como hace rato lo vimos, una terminal tiene un tamaño mínimo, un paso mínimo de 100 micras. Entonces, aquí no podríamos conectarle una terminal, porque la terminal sería gigantesca. Lo que pasa es que como lo estamos haciendo por un ejercicio de un solo contador, él calculó esta área, planeó esta área para que ahí quepa todo. Entonces es lógico que ahí no podríamos conectarle nada alrededor. De ahí que pues se comprueba aquellos que pensaron cuando estábamos en la pandemia que podía un chip pasar por la aguja de pues de una jeringa. Es imposible, ¿no? Porque los dados de silicio tienen por lo menos 2x2 milímetros, eso, y esto es muy chiquito, pero aquí no podríamos conectarle ningún par. Entonces, bueno, nada más era un comentario. Entonces pueden utilizar la regla para medir. Bueno. Ok, salimos quitamos la reglita, ¿no? Sí, voy a acordarme cómo es, aquí es edit. La regla creo que es Shift K. Shift K, algo así. Sí, Shift K. Shift K, ahí está. Con la combinación de teclas Shift K se deshacen de la regla. Okay, perfecto. Bien. Lo siguiente que vamos a hacer, bueno, aquí se ve muy tenue el cuadro que corresponde al silicio, pero lo primero que se hace es, digamos, crear las líneas por las cuales se va a alimentar al circuito integrado. Normalmente se forman anillos para distribuir BDD y BSS, y además se van a generar líneas verticales y horizontales para que haya puntos distribuidos por todo el chip para acceder a la alimentación. Entonces, es lo primero que se hace. Después se va a hacer el place de las celdas, y un paso siguiente sería la síntesis de la señal de reloj. Es el último paso. Vamos a hacer la primera parte que tiene con generar las líneas y el anillo de alimentación, y para eso nos vamos a pasar a la vista de floor plan. Entonces vean aquí, le van a dar clic a este iconito para que nos ponga las herramientas para hacer lo que es el anillo de power, el anillo de poder, y poder empezar a distribuir alimentación por el silicio. ¿Vale? Entonces acá está el basic después de está acá. Ahí está el floor plan, ese ya lo hicimos. Ese es no hay problema. Ya, vamos a viewing. Yo creo que por rapidez nos pasamos acá. Floor planning design de una vez. Bien. Habiendo hecho eso, vamos a darle clic al menú que dice Floor Plan, y vamos a darle clic a la primera opción que se llama Specify Floor Plan. Pues vámonos a ese menú, Floor Plan, y seleccionamos Specify Floor Plan. Ahí va a aparecer una ventana como esta, en donde vamos a indicar características de nuestro silicio, como es la relación de aspecto, la densidad de colocación de celdas, etc. Bien, entonces, lo primero que vamos a hacer es, en donde dice ratio, altura sobre ancho, vamos a poner 1. Eso significa que la razón altura-ancho va a hacer que se haga un cuadrado perfecto. Si yo pongo, por ejemplo, 0.5, va a ser un rectángulo de 1 unidad de alto por 2 de ancho. Entonces, con un 1 garantizamos que va a seguir siendo un cuadrado. ¿Sí? Bien. Siguiente.
el grado de utilización está bien ponerle 0.7 o 70%. Así está por default. Así está por default. Ujú. Eso significa que se va a utilizar, digamos, o es la recomendación usar el 70% del área, porque si le pusiéramos 100%, todo lo pondría lo más junto posible y es donde se pueden dar algunos problemas de violar algunas reglas ya en el proceso de fabricación. Entonces se recomienda 60-70% para dar un poco de holgura y que se tenga, digamos, esa holgura, ¿no? Para la colocación de las celdas. Si las ponemos todas pegaditas al 100%, nos puede generar algún problema. Entonces le estamos dando un poquito ahí de tolerancia, digamos. ¿Vale? ¿Qué más? Vamos al corto. De 2.5 micras. Aquí las unidades por default son micras. Déjenme más o menos explicarle qué significa eso. Ustedes le pueden dar el valor que quieran, pero lo que les trata de decir ahí más o menos es como si fuera esta figura. Se alcanza a ver la microfotografía. Entonces, digamos que este filo donde terminaría, aunque aquí están muchas cosas, este filo sería el core, que es esta fronterita que ven ustedes aquí, pero va a dejar un espacio para las terminales iOS. Entonces un poquito eso es lo que estamos diciendo aquí. Eso es El margen que va a quedar ahí. queda ahí, pero puede ser algún otro valor. Sale, ahorita déjenle 2.5 micras, no es mucho problema. Muy bien. Y las opciones de abajo, estas ya están Ya bien, ¿verdad? esas están bien. Ok. Noten cómo aquí nos dice que las unidades, lo que les decía, son micras de todo lo que estamos especificando aquí en los márgenes, ¿vale? Si todo esto está bien, le damos OK. Flip. Y si ustedes se fijan, bueno, sí, aparentemente no pasó mucho, pero sí ajustó el margen, vean ustedes, le dio la distancia para el core. Se ajustó el margen básicamente y quedaron las indicaciones para que el grado de utilización sea del 70%. ¿Qué les parece? Ahí más o menos le atiné y son, bueno, es que es difícil usar la regla, pero ahí se ve esa distancia que se marca. Y vean ahí, cómo son aproximadamente 2.5. dio los 2.5, las 2.5 micras que se indicó para el margen, ¿no? Exactamente. Luego sigue. Bien. Vamos a hacer ahora sí ya vamos a empezar a colocar el anillo y las líneas de distribución de energía. Entonces, nos vamos a ir al menú de Power y hay una opción que dice Power Planning. Ajá. Entonces, vean, Power Planning, y lo que vamos a hacer es adicionar un ring o un anillo de distribución, ¿sí?, de la alimentación para el silicio. Entonces le damos clic y va a aparecer una ventana como esta. Vean cómo aquí nos habla ya de niveles de metales, ¿sí? No sé si les quieres platicar un poco en qué niveles se acostumbran poner la distribución de las alimentaciones. Volvemos a poner esta imagen para un ejemplo de una tecnología también, en donde normalmente cuando se fabrica un chip, otra vez, esto que se ve aquí, esta frontera, es la superficie del semiconductor. Los transistores están por aquí. Y el primer metal está ubicado algunas micras sobre la superficie, y las primeras capas de metal, inclusive su espesor es delgadito. Después viene otra capa de metal, quizás, y cada vez van siendo más gruesos los metales. Dependiendo de la tecnología tenemos N metales, N capas de metal, así como otra vez hago el símil con una tarjeta de circuito impreso que tiene múltiples capas de cobre, ¿no? Entonces, lo que se estila es que la distribución de energía, es decir, hacia nuestro chip, en este caso, se establece a través de un anillo que justamente va dentro de los mismos pads.
los pads se conectan entre sí y van conectando también la energía. Entonces se ocupan los niveles de metales más altos para poder poner el BDD. ¿Okay? Entonces nosotros le decimos es distribuir los postes de la CFE, ¿no? Primero. Y luego más adelante, la distribución de energía al interior del core, pues ya sería la cometida del hogar, ¿no? Entonces, normalmente utilizamos los últimos niveles de metal. En el estilo de diseño de un layout se acostumbra, en la medida de lo posible, cuando es a mano, y también lo hace el sistema, que un nivel de metal en la medida de lo posible siempre lleve una ruta y otro nivel de metal otra ruta. Eso para evitar muchas veces cruces, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Además, Exactamente. Alguna caja de diálogo de nets, vamos a poner cuáles son las dos señales que están relacionadas con la alimentación. Y ya sabemos, son estas dos, BDD y BSS. Entonces, correcto, las seleccionamos. Primero y le se damos- dice la tierra Ok. y luego hay Sí, una- Sí, ahí no importa el orden, porque el orden en las celdas ya está bien definido. Nada más hay que indicar ahí cuáles son las dos señales o las dos conexiones que llevan alimentación. Ya en las celdas ya está bien configurado, ahí no hay problema. Solo estamos definiendo. Vean ustedes, aquí donde dice top, vamos a seleccionar metal 11 acompañada de una H. Significa que ahí se van a poner líneas horizontales de metal. En bottom es bottom también es 11. también es 11. Sí. Porque eso Ajá. es la de arriba y la de abajo de la Significa, posición. vamos a formar un anillo de distribución de energía. Entonces top se refiere a la línea que va por arriba, horizontal que va por arriba. Bottom se refiere a la línea horizontal que va por abajo. Las líneas horizontales están en la capa de metal 11. Las líneas verticales las vamos a poner Metal 10. en metal 10. Acuérdense, un nivel de metal tiende a llevar líneas en la misma dirección. Y vamos a darle dimensiones. Vamos a decir que sean de un ancho de 0.7 micras, que estén espaciados 0.2 micras y un offset de 0.5 micras. Vamos a poner estos valores y ahorita vamos a ver cuál es el resultado. Se supone Anchos van a ser de 0.7 micras, todos los espaciamientos van a ser de 0.2 y todos los offsets van a ser de 0.5. Y vean qué es lo que nos aparece. Ya se dibujó el anillo de distribución de alimentación en el chip. Ese es Les el vamos a primer explicar paso. algo, perdón. Como vieron, recuerdan que se escogió un nivel de metal para el horizontal, que era de qué metal era? 11. 11 el horizontal. ¿Ok? Y el vertical lo pinta de otro color, que es el 10. Ya con calma ustedes véanlo, pero por acá, por ejemplo, está metal 11, podemos inclusive quitarle la flecha que dice visibilidad y dejamos de verlo. Hay una columna que dice visible selectable, porque cuando se hace layout a veces no queremos que algo se mueva. Entonces si le quitamos la propiedad de que sea seleccionable, no se selecciona. Ahorita por el momento pueden jugar, inclusive si ubican, por ejemplo, metal 11 está más abajo aquí, no sé si pudieras bajar Osvaldo, clic aquí. A ver, ¿en dónde vi? Aquí, Perdón. aquí. Acá. Ajá, para que se recorra. Sí. Navega hasta donde encontremos metal 11, Sí, ahí aquí está. por ejemplo. Entonces quítale esta flecha que dice la primera, que es la columna de La de visible. visible, hazle clic y ya Ya no lo está. ven. Ujú. Porque a veces hay tantas capas que no nos permite visualizar. Vuelve a editar otra vez. Ahí está. Más adelantito ahorita, para no entretenernos con la parte divertida, lo vamos a ver en 3 dimensiones. La herramienta nos permite verlo. Pero, ¿qué son estos cuadritos que están acá? Contactos. Estos cuadritos que están acá, que los ven por arriba, corresponden en una tecnología a las vías. ¿Sale? O sea, vean metal 5 y metal 4. Entonces, un metal se conecta con otro metal a través de otro metal, que digo, valga la redundancia, aunque generalmente este es aluminio o cobre en las tecnologías modernas, esto llega a ser tungsteno.
porque o sea, lo que hace un proceso de fabricación es que por fotolitografía se hace un grabado del óxido, es decir, se retira el óxido por ataques químicos y se vacía un poquito de metal para poder conectar los metales, pero luego son tan chiquitos esos hoyos que hay ciertos materiales que tienen una mayor fluidez en el espesor que se abre. Pero bueno, eso es independientemente para nosotros. Entonces, esto que vimos aquí en corte transversal, la vía 4, la vía 3, corresponde con estos contactos, esto que se ve como contactos, son las vías, son las que nos hacen que se conecten. Entonces, en realidad, aunque esto va por metal 11 y luego aquí va por metal 10, aquí se interconectan. Entonces, por eso decimos que esto es lo que sería la instalación de la CFE, ¿sale? ¿Qué les parece? Bueno, pues ya tenemos un primer resultado, ¿no? Ya empezamos a ver algunas cosas aquí en nuestro circuito integrado. El siguiente paso es que, bueno, ya tengo aquí anillo de distribución de alimentación, pero para que la energía se distribuya mejor por el área del circuito, vamos a generar, ¿sí?, también líneas verticales para distribuir la alimentación dentro del circuito integrado. Las líneas verticales, se conocen como stripes. Entonces vamos a agregar algunos stripes para poder, digamos, distribuir la energía y que no tengamos líneas muy largas. Si estoy aquí en el centro y solo tuviera el anillo de distribución, pues tendría que lanzar conexiones hasta la periferia, hasta la orilla. Entonces vamos a poner stripes o líneas verticales también de distribución de energía dentro del chip. Entonces, para eso nos vamos a ir al menú de Power, Power Planning. ¿Se acuerdan que hace rato le dimos Add Ring, que nos permitió crear el anillo de distribución de energía? Ahora le vamos a dar la opción que dice Add Stripe. Los stripes son líneas verticales de distribución de energía. Y entonces, si le damos Add Stripe, va a aparecer esta ventanita que vamos a llenar a continuación. Vean cómo si ya empieza a requerir, aquí sí es mucha información, hay que dar muchos parámetros, porque esto ya es algo muy específico, ¿verdad? Lo primero que hay que hacer es que hasta arriba ustedes van a poner igual el nombre de los dos nets, bueno, de las dos conexiones de alimentación. Entonces, BDD espacio DSS en mayúsculas. Se pueden seleccionar también si le damos clic al botoncito que está a un lado, o lo pueden escribir, cualquiera de las dos opciones. Entonces, eso es, digamos, lo primero. Como son líneas verticales, ¿en qué metal del anillo están las líneas verticales? Están en metal 10. Entonces, por eso aquí en layer, en este layer, vamos a seleccionar metal 10. Acuérdense que en este esquema el metal 11 es para líneas horizontales y el metal 10 es para líneas verticales. Entonces, vamos a seleccionar que sean en metal 10 y vamos a darle ancho de 0.22 con un espaciamiento de 0.2. Aquí las dimensiones están hechas para que tengamos algo muy visual, muy demostrativo para este ejemplo, porque este silicio es pequeñito, es muy pequeñito, ¿sí? Entonces, para hacerlo visualmente demostrativo, vamos a dar 0.2 y 0.2 micras, ¿no? El patrón, como se van a poner varias líneas verticales, hay que decir más o menos cómo va a estar la colocación. De un conjunto a otro conjunto vamos a poner que haya 5 micrones. Entonces va a poner varias líneas de distribución espaciadas 5 micrones. ¿Qué más? Nada más lo de abajo. Y nada más lo de abajo. Como se van a poner varias líneas, vamos a decir que empiece a partir de la izquierda, las empiece a colocar
Y vamos a seleccionar esta opción que dice Relative from Core to or Selected Area, que empiece en 1 y termine en 0. Es todo. Y es todo. Ya lo tienen todos más o menos. Si eso es correcto, le Ok. vamos a dar Ok, OK. ahí están. Y vean ustedes cómo aparecieron líneas de distribución verticales Que pasan por el en core. metal 10. Entonces, si estoy en el centro, ya no tengo que ir hasta la periferia por alimentación, sino ya tengo líneas más cercanas. ¿Qué les parece? Y así como ahorita acabamos de generar líneas verticales de distribución, también vamos a generar líneas horizontales. ¿Vale? Pero pues, nos ¿Qué tenemos les parece? que ir- ¿Quieres mostrarlo? No, ya está esto, entonces Ujú. tenemos que ir ya a los Bueno. comandos, ¿no? Ok, las líneas horizontales se llaman rails. Entonces, si son verticales le llaman stripes. Si son horizontales les llaman rails. Entonces, para esto, curiosamente, bueno, aquí en este diseño trabajo con Ninobus. Se trabaja interactivamente entre la interfaz gráfica y la línea de comandos. Entonces, ahorita vamos a capturar dos comandos en el prompt de Linobus. Entonces, si se cambian a la consola, van a ver que está el prompt de Linobus. Y vamos a teclear, a capturar un par de comandos necesarios para crear los rails horizontales. El primero es connect con doble N, _global_net, espacio, BDD mayúscula, es decir, vamos a generar los rails horizontales conectados a BDD. ¿De qué tipo son? No, bueno, a lo mejor no se recuerden, en la definición del Liberty, BDD y BSS son del tipo PGPin, de Power Gram Pin. Entonces, son de ese tipo. El pin va a ser BDD en mayúscula, Instant Base Name, asterisco, es decir, a todas las celdas, como todas las celdas tienen definición de BDD y BSS, van a poder conectarse a esta conexión global de BDD, y ahorita vamos a poner la de BSS. Lleva un asterisco al final. Ah, sí, Lleva un asterisco Sí, tienes razón. para que el BDD sea disponible para todas las celdas que vamos a conectar. Todas las celdas tienen definición de BDD y BSS, por eso es que, digamos, hacemos esto. ¿Qué haces? Ajá, ya le subió. Ah, ok, gracias. Entonces vean. Ándale. Connect es con doble N. _global, _net, espacio, BDD en mayúscula, espacio, _type, espacio, PG-pin, espacio, _pin, espacio, BDD mayúsculas, espacio, _inst, _base, _name, espacio, asterisco. Ese está un poco largo, ¿no? Pero bueno, ese es el comando que vamos a utilizar para hacer una conexión horizontal para la señal BDD. Al hacerla global, va a significar que todas las instancias de celdas, como tienen un PGPin llamado BDD, se van a poder conectar a ese rail de alimentación. Por eso es que lleva el asterisco al final. Todas las celdas van a poder conectarse al BDD. Enter. Y vamos a repetir el comando, pero para BSS. Exactamente. Igual todas las celdas tienen conexión de BSS, y lo que estamos diciendo es que esa conexión global corresponda a la de todas las instancias o celdas que se utilicen. Por eso le ponemos ahí un asterisco al final, para que corresponda a todas las celdas. Con flecha para arriba pueden repetir el comando y ya nada más editan. Porque el comando es igualito, nada más hay que cambiar BDD por BSS. Ujú. Entonces, esa es una definición que, bueno, hay que hacerla en la consola. ¿Vale? Entonces, Dice route ya está. y Sí. special route.
Ok, entonces aquí me espero para que todos ubiquen. Ajá, perdón, quedamos en Special Row. Sí. Entonces, en realidad todavía no descendemos, si se dan cuenta, todavía andamos en las nubes, es decir, quiero decir, metales hasta los arriba. niveles de metales hacia arriba, este era metal 11 y este metal 10. Pero en realidad el silicio o las compuertas estándar, cuando veamos que se acomodan, una compuerta estándar la dibujan y su BDD y su BSS están a nivel de metal 1. Entonces todavía no hemos trazado ahora sí la instalación dentro de la casa, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer ahorita. Exactamente. Entonces, ¿qué se imaginarán que vamos a poner aquí donde dice NETS? BDD y BSS. Entonces, seleccionamos. Y ya casi llegamos al final, ¿eh? No Ya se casi preocupen. llegamos al final, no se desesperen. Aquí, en el caso de los niveles de metales, ahí sí ya vamos a seleccionar niveles más profundos, ¿no? Sí, deseleccionamos y más Ujú. que quede follow-ups, sí, todo. En las primeras opciones vamos a quitar vamos a deseleccionar todas las opciones de modo que nada más quede la opción que dice Follow Pins. Todas las demás no deben de estar seleccionadas, nada más Follow Pins. Este está bien. Este Bien. es metal 11, el top, y el bottom es un. El top layer, acuérdense en dónde generamos las líneas horizontales de nuestro anillo de alimentación, en metal 11. Y las líneas horizontales de distribución dentro del chip las vamos a poner hasta abajo, en el nivel 1. Como dice el doctor Ponce ahí, las celdas esperan hacer sus conexiones. Entonces, metal 11 como top layer se van a conectar con líneas horizontales que se van a formar en el nivel más bajo, en nivel 1. Entonces, aquí vamos a seleccionar metal 1. Y es todo, ¿no? En esta ventana. Ahí está. Si le damos OK, ustedes van a ver cómo se van a generar estas líneas de distribución que se montan sobre las líneas blancas que estaban en un principio. Esas líneas ya tienen un espacio específico y es el tamaño en el que están definidas las celdas de la tecnología de fabricación. Entonces, ese espacio de estas líneas ya está definido, eso no lo podemos cambiar. Entonces, por eso, sobre estas líneas horizontales, en el nivel de metal 1, que es el más profundo, el más cercano a la oblea, aquí se va a distribuir horizontalmente la alimentación. Y cuando se coloquen las celdas de la tecnología, se van a montar aquí para que se conecte el BDD y el BSS de cada una de las celdas. ¿Qué les parece? Aquí, a diferencia de los FPGAs, no hay espacio desperdiciado. Sí. Entonces, lo que comenta Osvaldo es, por eso se llaman celdas estándar, porque cuando las parametrizan en la geometría, todas tienen la misma altura. Quizás unas son más anchas, si tienen más transistores, pues necesitan más área. Pero estas líneas azules, una es BDD, otra es BSS, no sé si lo ven, este es BDD, este es BSS. Entonces, aquí las van a acomodar con que la parte superior de la celda es BDD y BSS, y aquí las voltea al revés, porque acá es BDD y acá es BSS. Entonces, es una forma de compactarlas, ¿sale? Entonces, ya nos imaginamos que aquí adentro van a estar, ¿qué cosas? Las compuertas. Ajá, ahí en medio. Entonces vean cómo ya se hizo una distribución, ahora sí, a lo largo de todo el chip, de la alimentación y de del BDD y del BSS. Ya tenemos conexiones en el metal 11, en el metal 10 y también ya tenemos en el metal 1. Ya estamos ocupando ya, ahora sí, varios niveles dentro de lo que es la tecnología. ¿Qué les parece? Bien, vamos a regresar un poquito a la ventana de comandos. Vamos a ahora ya empezar a colocar las celdas que forman a nuestro contador. Entonces vamos a regresar a la interfaz de comandos, a la consola de comandos. Igual vamos a tener que capturar 2 o 3 comanditos en forma de texto. Entonces vean, ahora ya hicimos la distribución de energía, ahora vamos a colocar las celdas. Entonces,
vamos a leer un archivo de definiciones, que es este archivo, el counter.scandef. Es un archivo de definiciones necesario para este proceso de colocación. Entonces vamos a dar read-def espacio counter.scandef ¿Ya? ¿Ven? y de ahí. ¿Qué pasó? Hizo todo eso. Generó muchas cosas raras, ¿no? Se me hace que ahí fue el error inicial. Se me hace que ahí tiene que ver. Nada más es así el comando read scan. Ajá, exactamente. Scan def. ¿Qué dice? Reading def, case sensitive, los demás que. Me dice que Todavía no lo capturan. Es read def el comando. Read-def espacio counter.scandef. Ya es un archivo que se tiene ahí en el directorio. sí lo tengo así, pero me dice que no. Read-def counter.scandef. Sí, ya terminó de hacerlo, ¿no? Sí. ¿Sí lo hizo? Porque a mí me dice. Sí, sí, Ahí sí, a mí también. simplemente Por eso pregunté. def file, correcto. Ahí ustedes están bien. Más bien, Ok. Muy probablemente no se va a ver aquí. ¿Está bien? Enter. ¿Ustedes ya lo hicieron? No, es que sí, aquí es creo que verdad. tenemos un Ya problema. generó esto de aquí arriba. No deben de ver tanto texto. Ustedes no deben de ver tanto texto. Es que yo por adelantado en un principio, ya ven que estuvo regañándonos. No se de nada. Ahí está. Pero vamos a ver si funciona aún así. Ya todos capturaron el comando, ¿no? A ustedes les van a generar nada más un par de líneas que dicen case sensitive on y divider char. Nada más algo así. Get file counter scanner is not. No. Pues me parece. Uf. Bueno, es que la palabra sigue. El que sigue es setDB, si quieres decir. ¿Qué pasó hasta abajo? ¿Ya llegó al final? Sí. Vamos hasta abajo. Ok. setDB. El siguiente comando que vamos a capturar es set-db. Acuérdense que este comando setDB sirve para configurar, digamos, la base de datos con definiciones para el procesamiento. Entonces, ahí aparece un comando que es setDB reorder scan com logic true. Cuando queremos agregar hardware para hacer testing, después de que se fabrican las obleas de silicio, bueno, pues hay que ponerle true para decir que sí existe, que sí queremos que exista lógica para hacer design for test. A ver, pusieron ahí dos comandos, ¿no? O No, Es nada más el de último. arriba, perdón, el que está en blanco. Es que a veces por rapidez nada más basta con que le pongan, porque algunas opciones son parte de las opciones, entonces podría ser parte de las opciones. Le das le das tab y él encuentra la siguiente. Todas las coincidencias. Entonces con eso lo hace uno rápido, por eso se ve como que son dos comandos. Claro, si le dan tab a las opciones. Ajá, exactamente. Todas las que coinciden con esas primeras letras. A veces luego no nos acordamos bien cómo se escribe completo y con eso nos pone las coincidencias. Ah, pues me sirve esta o esta. Bueno, pero ¿todos ya la tienen? setDB, reorder, scan, com, esperamos. logic, true. True es Sí, espacio. espacio, true. ¿Qué tal? Bueno, a mí me va, en este caso va a ser
un relajo, yo creo. Pero bueno, ya todos lo teclearon para poderle dar enter. Que quizás entró una zona de oscuridad. Bueno, ya dijo que true. Sí. Me voy adelantando, pero no lo quito. El siguiente sería place. Y vean, si le doy PLA y después tab, me encuentra todo lo que es coincidente, ¿no? Entonces place guión bajo, le doy tab otra vez y me dice todos los comandos que son con place, ¿no? Entonces en este caso es opt design, pero todavía no le den enter. Entonces el siguiente va a ser ese. Es que sí está teniendo problemas de conexión. Es que sabes como es inalámbrica, se corta. Es que la inalámbrica como se está manejando mucha información, está inestable y máximo que estamos varios. Puede ser. Bueno, sí, ni modo. Sí, luego lo vemos. Por favor, con Brandon. Lo checamos. ¿Qué pasó? Ya, pues ya le di place opt. Ah, ok. Y vamos a dar el último, el tercer comando que dice place-opt design. Y este comando va a colocar las celdas en el área del silicio. Entonces, si nos sale bien, del lado derecho van a aparecer. Ahí todavía ¿Ya? no se van a ver hasta que cambiemos Sí. la vista. Bueno, ahorita vamos a ver. Place. Opt design. Entonces, bueno, en tu caso sí. En el de nosotros, quién sabe. Ustedes ven place-opt design. Y ahí ¿Quién va a les dio estar al trabajando final? un ratito. Entonces lo que va a estar haciendo ahorita, después de dar ese comando de place-opt design, es estar colocando las celdas que forman a nuestro contador. Eso es lo que se tarda millones de años. Exacto. Pero aquí no se debe de tardar. Bueno, Esa es la parte de optimización, porque son los algoritmos de dónde lo coloco, dónde queda más cerca, el cable lo meto. Los volteo porque los voltea. Pero entonces la planeación de cómo poner las líneas de poder también es determinante en que encuentre Sí, buenas exacto. zonas donde colocar, ¿no? Sí. Pero desde un principio él también más o menos, bueno, nosotros le dijimos más o menos las dimensiones y todo, pues hay que hacerlo de la mejor Y está manera. procesando, ¿no? Ahí, Oye, y si por ejemplo, bueno, yo veo que aquí la estrategia es que sepas las distancias adecuadas, ¿no? Pero, por ejemplo, si la pones muy pegadita, no te dice, ¿sabes qué? Sí. se podrán dar cuenta que este es el Sí. paso que más tiempo consume y eso que es, digamos, un contadorcito pequeño, ¿no? Es un chipcito. Entonces ya lleva aquí varios segundos, ¿no? Entonces ahí está procesando. Ahí está haciendo la colocación, está viendo cómo hace la colocación, etcétera, está haciendo sus intentos y hasta que llegue otra vez al prompt del Inobus es que habrá terminado el proceso. O sea, con Lagarto se fueron a dormir, regresaron a... Les decimos que con Lagarto tardó creo que 14 horas, ¿no? En hacer este trabajo. Entonces vean, ya se tardó un buen y eso que es un pequeño contador. Entonces ahí va a estar trabajando tantito. Y bueno, pues también estamos conectados aquí varios, también eso ralentiza el servidor, ¿no? Y tal vez si en el caso del tutor, bueno, que debería ser perfecto, no llega a generarse, ahorita me conecto a otra máquina nada más para que vean el resultado. O sea, el videoproyector pues lo vamos a conectar aquí al maestro Arodías. A ver si llega acá. Sí llega. Está. La otra vez vimos como que no llega porque está abajo. Pero yo traigo Sigue trabajando, ¿no? traigo para que hagamos una extensión. ¿Para esta? Es que del otro Sí, lado. un pequeño conector de Usted ya- HDMI a usted ya terminó, HDMI ¿no? para Ya que pongas llegó un al- cable Sí, está bien. HDMI. Ya llegó al prompt. Sí, es que No se va a ver todavía. Entonces está bien. Algunos de ustedes ya regresó también acá. Ya regresó al prompt. Todavía no van a ver la colocación. No se espanten. Ya lo hizo, ahorita está en memoria, Ya es un botón, pero profesor. ya nada más es un botón. Entonces, sí, porque si le dan clic
a este icono que está de este lado. Estábamos en modo de floor plan, que eso nos sirve bien para hacer la parte de la conexión de la alimentación, para ver ya que también se incluyan en la vista las celdas seleccionadas. Le va a dar clic al botón que está de este lado y van a ver cómo ya aparecen. Physical Sí. view. Es el Physical View, entonces ahí sí ya aparecen las líneas de conexión Qué bonito. de las celdas. ¿Qué les parece? Eso es lo que teníamos que ver.